Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy estamos ya en miércoles 13 de septiembre. Y la lección de hoy nos invita a ser valientes, a mantenernos de parte de la verdad, de parte de Cristo, y ser instrumentos de Él. Por eso nos dice: de pie en el antiguo campo de batalla. Cuando dije ahorita de pie, se me vino el himno: de pie, cristiano, soldados de la cruz. Así es de que ese es el llamado que se nos da a todo cristiano: de pie en el antiguo campo de batalla. Oremos. Padre eterno que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias le damos por este privilegio de ser soldados de la cruz, de ser instrumentos para llevar este mensaje de salvación a aquellos que todavía no le han conocido. Gracias, Dios eterno, por habernos escogido, llamado a portar las armas de la cruz. Gracias, Santo Espíritu, porque usted es nuestro maestro para enseñarnos estas verdades, estas lecciones, y que las apliquemos en nuestra vida. Todo lo agradecemos sin merecerlo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. De pie. Nos dice de pie. O sea, no estar ociosos. No estar sentados, durmiendo, sino listos, apercibidos, para contrarrestar las acechanzas del enemigo. Pero para ello, como nos dice aquí Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, cuando nos dice por lo demás, hermanos míos, nos está diciendo que este consejo no es para el mundo. Este consejo es para nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Así que, ¿cómo es que nosotros vamos a ser fortalecidos en el Señor? Nos sigue diciendo, versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios
para que podáis estar de pie, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo es que voy a poder estar en pie como soldado de Cristo? 6 consejos. 1. El primero nos dice: ceñidos vuestra cintura con la verdad. Es lo primero, el cinturón de la verdad. Este cinturón lo utilizaba el soldado romano para que su vestimenta de soldado no se le cayera. Y esto evitaba que sus ropas estuvieran flojas, sino ceñidas. Pero vemos, ¿qué es este cinturón de la verdad para el cristiano? Bueno, en primer lugar, este cinturón, el cristiano, debe colocárselo, debe traerlo siempre. El cinturón de la verdad es Cristo. El creyente debe colocarse a Cristo. ¿Por qué? Porque separado de Él no puedo vencer. En segundo lugar, la palabra de Dios es la verdad. El creyente debe colocarse la palabra de Dios. Él es santificado por la palabra de Dios. Nos lo dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En tercer lugar, debe de pronunciar y vivir una vida llena de verdad. Vivir en la verdad. Así es de que la verdad debe de ser parte esencial de la vestimenta de todo cristiano, de todo adventista, porque la verdad va a realizar varias cosas por el soldado cristiano. Veamos, por lo menos 3. Evita que pase de una cosa a la otra constantemente, o sea, lo mantiene seguro en lo que ha creído. No anda creyendo una cosa y la otra dejando esto, no. Él sabe lo que ha creído. ¿Por qué? Porque su seguridad está en la palabra de Dios. También evita que se enrede con los asuntos de la vida y lo apoya en las batallas y pruebas de la vida. Por eso necesitamos el cinturón de la verdad. Además de eso, el segundo elemento que debe utilizar todo cristiano es la coraza de justicia. En el soldado romano, la coraza cubría el cuerpo desde el cuello hasta los muslos. Se la utilizaba para proteger el corazón. El corazón del creyente se concentra en el Señor Jesucristo y su justicia, y esa concentración debe de estar protegida. La señal del soldado cristiano es la justicia. Cuando un hombre es salvo, Dios le asigna la justicia de Cristo, o para decirlo de otro modo, Dios lo cuenta como justo. Así es de que ya llevamos 2. El tercero, las sandalias del Evangelio. Las sandalias eran una señal de estado de alerta para marchar
y dar batallas. Así es de que nosotros debemos tener puestas las sandalias del Evangelio. El calzado del soldado no son las zapatillas de danza, no son esos zapatos de fiesta, no son pantuflas de pereza, sino el calzado del cristiano que conoce a Cristo y lo da a conocer. Ese es el calzado del cristiano. También el escudo de la fe, el cuarto elemento que debemos utilizar cada uno. La palabra escudo no significa el pequeño escudo de forma redonda que el soldado sostenía en su mano para protegerse de las armas del enemigo, sino que el escudo de la fe que el soldado cristiano debe utilizar es el que le cubre todo su ser, desde la cabeza hasta los pies, o sea, el escudo de la fe. También nos dice que el escudo de la fe del cristiano, de la fe en Dios, una confianza perfecta y completa que Dios apagará los dardos de la duda, de la maldad que lo atacan, de que Dios lo ayudará a controlar su mente y a conquistar los pensamientos dudosos o malos. La conciencia del soldado cristiano de la presencia de Dios es tan grande que la presencia de Dios misma se convierte en su escudo y defensor. Otro de los elementos de la armadura para el cristiano es el yelmo de la salvación. El yelmo cubría la cabeza y la mente del soldado. Por supuesto, la cabeza era el núcleo del poder de un soldado para librar la guerra. Así es de que nosotros, los cristianos, debemos tener el yelmo de la salvación. O sea, ese casco que se coloca en la cabeza para proteger la mente, para proteger la cabeza de todo dardo del maligno, de la duda, de todo aquello que el enemigo quiera colocar. El cristiano debe proteger su mente, sus pensamientos, manteniendo todo pensamiento en el líder. ¿Quién es su líder? El Señor Jesucristo. Y en su objetivo de llegar al mundo con las gloriosas novedades de que los hombres pueden vivir para siempre. El yelmo que protege la mente del soldado cristiano es la salvación. La mente del hombre salvo está concentrada en Cristo y en su misión de compartir las buenas noticias de la vida. Y por último, para tener toda la armadura de Dios, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. La espada se empleaba para protegerse y a la vez para atacar al enemigo. La señal del soldado cristiano es su uso de la palabra de Dios. Al creer en las Escrituras, se protege del ataque del enemigo y lucha y gana batalla tras batalla, día tras día. Recuerde, Jesucristo mismo venció el ataque del diablo utilizando las Escrituras. La palabra escrita es la única arma que le asegura la victoria al soldado cristiano, puesto que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada
de dos filos. Así es de que la lección nos anima, nos hace el llamado en el versículo 11, donde nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No olvidemos, hermanos, que Satanás anda como león rugiente buscándome, no buscando a otro, buscándome a mí para destruirme. Pero el Señor me ha dado todo lo que necesito para salir victorioso de esta batalla. Debemos, como dice la lección, debemos entender la metáfora militar de Pablo en el contexto del antiguo campo de batalla. ¿Qué significa estar firme?, dice él. ¿El verbo sugiere solo una postura defensiva? No. Los discursos bélicos incluidos en los escritos de Tucídides, uno de los grandes autores clásicos de la literatura bélica, destacan 3 acciones sucesivas que deben darse para que un bando salga victorioso. 3 consejos para todo soldado, 3 consejos para todo cristiano. ¿Cuáles son? Bueno, el primero dice allí: los soldados deben cerrar filas contra el enemigo, lo que significa que deben marchar al encuentro de sus enemigos, no acobardarse, no correr, sino enfrentar, pero bien armados, con toda la armadura de Dios. En segundo consejo, luego deben atacar y mantenerse firmes o defender nuestra posición, luchando cuerpo a cuerpo con sus enemigos. Allí debe de utilizarse toda la armadura. Así es de que el soldado no es que solamente va a estar yendo a la iglesia los sábados, sentarse, escuchar el sermón, regresar a su casa, a los quehaceres cotidianos y ya. Eso no es a lo que nos ha llamado el Señor. Él nos llama a utilizar toda la armadura y estar despiertos, alertas, prevenidos, porque el enemigo en cualquier momento y en cualquier dirección nos puede atacar. Y el tercer consejo que se da, dice: finalmente deben hacer retroceder al enemigo. No debemos huir. Hay muchos desertores. Hay muchos que no van al frente de batalla. Quieren estar siempre en la retaguardia. Pero el cristiano es un valiente en Cristo. Es un soldado que va siempre adelante, ganando almas para Cristo.
El llamado a las armas de Pablo refleja, dice ahí la lección, un combate en el que los soldados estaban agrupados, dando y recibiendo cientos de golpes a quemarropa. ¿Qué nos dice esto? El soldado cristiano debe de estar agrupado, debe de estar unido, formando un solo frente, no divididos, no peleando entre ellos, no causando divisiones. Eso es lo que hace el enemigo. Pero si usted es parte del ejército de Cristo, no cause división. No permita que el enemigo lo utilice para que debilite el campamento de Cristo. No permita que usted sea utilizado por el enemigo para levantar contiendas, chismes, divisiones, pleitos. Eso no es de un soldado cristiano. También nos dice, el ser un soldado de Cristo, esta, dice, no es una postura relajada. No es de estar ahí que soy adventista y como ya estoy, mi nombre está en el libro de la iglesia, estoy bien, ya estoy salvo. No. Todo adventista nace como un soldado. Nace para pelear, para luchar contra las acechanzas del enemigo. Entonces, estar firmes, dice allí, es participar vigorosamente en la batalla, empleando todas las armas en el combate cuerpo a cuerpo. Un hecho obvio a partir de las imágenes militares de la exhortación. El apóstol Pablo nos lleva a que veamos cómo es una batalla aquí en la tierra, qué elementos se utilizan, cómo debemos estar, así como soldados de Cristo, cómo debemos nosotros participar, luchar, vencer. Piense usted, querido hermano, hermana, ¿qué tipo de soldado es usted? ¿Está utilizando toda la armadura? ¿Está usted al frente o está en la retaguardia? ¿Está usted listo para huir, para correr? ¿O está presto para hacerle frente, como un escrito está, al enemigo? ¿Cuántos soldados son mandados al frente de batalla para defender una ciudad, para defender a mucha gente? Así también se nos manda a nosotros, para que vayamos al frente a salvar personas que viven en tinieblas. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy, de pie en el antiguo campo de batalla. En cada siglo, desde la caída de Adán, la oposición de las agencias del mal ha hecho una guerra continua de las vidas de quienes desean ser leales y fieles a los mandamientos de Dios. Quienes deseen ser
finalmente victoriosos, deben enfrentar y vencer a las huestes de Satanás, quien con fiera determinación se opone a cada paso de avance. Tienen que hacer frente a un enemigo vigilante, a un enemigo astuto que nunca duerme y que trata incansablemente de minar la fe de los siervos de Dios. Ojalá pudiera trazar palabras que presentaran este asunto tal como es. Dios espera que sus soldados estén siempre en el puesto del deber. Nunca han de rendirse ante la tentación, nunca han de ser injustos, no han de rendirse ni han de huir. Confiando en la fuerza divina, han de mantener su integridad con una firmeza que no cederá una pulgada. Deben aferrarse bien a la palabra: escrito está. Esto se encuentra en los lugares celestiales, página 262. El cristiano ha de estar arraigado y fundado en la verdad, para que pueda permanecer firme contra las tentaciones del enemigo. Debe experimentar una constante renovación de sus fuerzas y debe retener firmemente la verdad bíblica. Fábulas de toda clase serán introducidas para seducir al creyente, apartándolo de su lealtad a Dios, pero él ha de mirar hacia arriba, creer en Dios y permanecer firmemente arraigado y fundado en la verdad. Manteneos fuertes, asidos del Señor Jesús, y nunca os deshagáis de Él. Tened firmes convicciones en cuanto a lo que creéis, que las verdades de la palabra de Dios os induzcan a consagrar el corazón, la mente, el alma y las fuerzas a hacer su voluntad. Aferraos resueltamente a un sencillo así dice el Señor. Sea vuestro único argumento: escrito está. Así hemos de contender por la fe que fue dada una vez a los santos. La fe no ha perdido nada de su sagrado y santo carácter, por objetable que sus opositores piensen que es. Los que siguen su propio juicio y andan en su propio camino formarán caracteres torcidos. Se introducirán vanas doctrinas y sutiles sentimientos con presentaciones plausibles para engañar, si es posible, a los mismos escogidos. ¿Están los miembros de la iglesia edificando sobre la roca? Viene la tormenta que probará la fe de todo hombre, no importa de qué clase sea. Los creyentes deben estar ahora firmemente arraigados en Cristo, o de otra manera serán desviados por alguna fase del error. Esté vuestra fe fundada en la palabra de Dios, asío firmemente del testimonio vivo de la verdad. Tened fe en Cristo como Salvador personal. Él ha sido y siempre será nuestra roca, la roca de los siglos. El testimonio del Espíritu de Dios es verdadero. No cambiéis vuestra fe por ninguna fase de doctrina, por agradable que parezca, que seduzca el alma. Eso se encuentra en el Evangelismo, página 265. Así que, mis queridos hermanos, como soldados de Cristo, mantengámonos firmes en lo que hemos creído. Debemos mantenernos firmes y avanzar, proclamando con celo el Evangelio de Cristo. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Debemos tener
toda la armadura. Y de esa manera la victoria está segura. Porque tendremos a Cristo en nosotros, fortaleciéndonos, y al final la victoria nos llevará a la vida eterna. Dice que leamos Hebreos, vamos a ir a Hebreos, capítulo 12, versículo 4. ¿Qué encontramos allí que nos ayude para fortalecernos en esta batalla en la cual todos estamos? 12:4 nos dice: pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. La lucha todavía no se ha arreciado, pero viene ese momento en el cual la lucha será recia. Debo ahora, que todavía la lucha no arrecia, escudriñar las Escrituras, ejercitarme con el apresto del Evangelio, puestos las sandalias, y tener la espada del Espíritu. Debo de escudriñarla todos los días, para así que mi fe esté colocada donde debe de estar, en Cristo. Por eso dice, ¿cómo ayuda este versículo a resumir lo que significa permanecer en el Señor? ¿Cuál es la naturaleza colectiva de esta postura también? Unidos en Cristo, unidos en la fe, todo el ejército luchando y saliendo vencedor. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.